Hola, hola, bienvenidos otra vez a estos sus videos informativos acerca de la alimentación. Hoy vamos a hablar de dos cosas muy interesantes. Estos dos temas son los que más me preguntan a mí en consulta. El primero de ellos es acerca de todos los mitos que hay alrededor de las nuevas dietas que se promulgan en las redes sociales. Y lo segundo, vamos a hablar un poquito acerca de la suplementación, cuándo es necesaria y realmente cuándo incluso puede ser dañina. Entonces, vamos a hablar de los grandes mitos o de esas grandes preguntas que nos han hecho a todos en algún momento en la consulta. La primera es la dieta keto. La dieta keto o la dieta ceto, que significa cetona, viene precisamente de ese prefijo y es porque cuando nosotros eliminamos el 95% de los carbohidratos, es decir, mi dieta está basada en un 95% en vegetales y grasas, altamente saludables, obviamente. En la dieta keto lo que se busca es que la fuente de energía que utiliza nuestro cuerpo sean los cuerpos cetósicos o las cetonas, por eso se llama dieta keto o ceto. En esta dieta, lo que realmente funciona es que disminuye muchísimo la reacción de la insulina frente a los azúcares, porque claro, al no tener contacto con azúcares simples y tampoco con carbohidratos, la insulina no va a tener ese pico o esa elevación que normalmente tiene cuando la consumimos. Entonces, con las grasas lo que sucede es que el cuerpo empieza a identificar poco a poco a estos ácidos grasos como la fuente única de energía que tiene. Y asimismo empieza también a coger o a absorber, por así decirlo, la grasa que tenemos a nivel subcutáneo o debajo de la piel y en las vísceras, en el hígado, que es donde más se acumula la grasa y lo que no nos permite bajar de peso o mejorar nuestra composición corporal, la agarra y se la consume como energía. Esto no pasa cuando nosotros comemos carbohidratos varias veces al día, porque nuestra fuente de energía principal van a ser esos carbohidratos. Ahora, ¿qué pasa con la dieta keto? Que la dieta keto no es para todo el mundo. Realmente, cuando se creó, cuando se investigó acerca de esta dieta, se hizo para niños que tenían síndrome convulsivo o epilepsia. En este tipo de niños y en otros niños, como niños con autismo y con otras neurodivergencias, se ha utilizado esta dieta porque lo que hace es que alimenta el cerebro con ácidos grasos saludables como el EPA y el DHA, que son esos ácidos grasos que normalmente solo encontraríamos en la leche materna y que también podríamos encontrar como suplementación. ¿Qué pasa? Que en esta dieta keto, como no es para todo el mundo, puede generar algún problema con el transcurso del tiempo. Hay algunos estudios que dicen que después de 8 semanas de implementar la dieta keto, tu corazón se puede empezar a sentir agotado. ¿Y por qué agotado? Porque los carbohidratos sí son necesarios en nuestra alimentación. No quiere decir que tenemos que comer carbohidratos 3 veces al día, 4 veces al día como antes creíamos, pero sí los necesitamos consumir. Es más, puede ser que no los consumas todos los días, pero que en tu semana sí estén adicionados a tu dieta. ¿Para cuándo estaría indicada una dieta keto? Se puede utilizar, por ejemplo, en pacientes que tienen resistencia a la insulina, diabetes, pero cuando está empezando, y que no estén utilizando insulina ni otro tipo de medicamentos que alarguen la vida de la insulina en el cuerpo. Se podría utilizar también en pacientes que quieren tener una baja de peso más rápida, más acelerada, porque lo necesitan para algún procedimiento. Pero ojo, esta dieta keto ojalá sea guiada por un profesional, porque puede ser peligrosa con el tema de las hipoglicemias en la dieta. Y la hipoglicemia es mucho más grave que una hiperglicemia. Es decir, una baja de azúcar es más grave que una subida de azúcar. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, la dieta keto se ha implementado y se ha vuelto de moda porque supuestamente baja de peso muy rápido, pero no es porque sea una dieta keto, es porque es una dieta que disminuye las calorías. Siempre las dietas que bajan de peso es porque tienen menos calorías que las que antes consumías. El segundo mito o el segundo tema del que me preguntan mucho es acerca de los ayunos intermitentes. Con el ayuno intermitente tenemos más o menos la misma dificultad y es que el ayuno intermitente para algunas personas puede ser muy saludable, pero para otras puede ser muy malo. ¿Por qué? ¿Y de qué manera sí se debe aplicar el ayuno intermitente? Bueno,
Hay ya varios consensos a nivel de Europa y Canadá que hablan acerca de que el ayuno se puede implementar cuando yo tengo un problema metabólico como el aumento de colesterol y triglicéridos en sangre, como la diabetes, como la prediabetes, o incluso si yo ya he sufrido procesos de infartos o otro tipo de situaciones cardiovasculares. En estas situaciones el ayuno se tiene que aplicar de una manera muy dirigida, pero lo más importante es que no te saltes el desayuno. Lo más importante en el ayuno intermitente es que dentro de las horas que tú vas a alimentarte, tú consumas todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. Por ejemplo, si yo voy a ayunar 12 horas, entonces tengo de 7 de la mañana a 7 de la noche para consumirme los nutrientes que mi cuerpo necesita. Y de 7 de la noche a 7 de la mañana para que mi cuerpo descanse. En ese descanso, y entre más largo sea el descanso de la alimentación, pues tu hígado, tus riñones, tu cerebro y el resto del cuerpo va a tener ese periodo de detoxificación mucho más prolongado y eso va a hacer que tú te desinflames más fácil. Es decir, si tú te vas a venir a hacer un procedimiento, yo te recomiendo que hagas un tipo de ayuno que puede ser de 12 horas, porque es más o menos lo que nuestro cuerpo a nivel fisiológico hace todos los días cuando dormimos. No más de 12 horas. Si quieres hacer un ayuno más prolongado, es mejor que sea un ayuno dirigido por un profesional. Ahora, los otros ayunos que son 16-8 o que ustedes han escuchado 18-6, quiere decir que durante 18 horas del día tú estás en ayunas, o sea, no comes nada. Y que durante 6 horas vas a alimentarte. En esas 6 horas debes incluir los nutrientes que necesitas. Y ahí es donde se vuelve un poco más complejo, porque en muchos casos lo que sucede con los pacientes es que aguantan hambre. Entonces, al tener o tener esa necesidad de comer cuando se acaba el tiempo del ayuno, comen cualquier cosa. Entonces terminan el ayuno y lo rompen con un dulce o con un perro caliente, con una hamburguesa, con unas frituras y con un mecato, porque como tiene un alto índice o una alta densidad calórica, el cerebro te pide eso porque cree que está en un periodo de ayuno que va a continuar con el tiempo, entonces te va a pedir más calorías. ¿Qué tenemos que hacer? Que si queremos entrar en ese tema del ayuno, pues lo hagamos paulatinamente, de una manera progresiva. 12 horas, después 14, después 16. Pero yo les recomiendo que no se salten nunca el desayuno. Mucha gente ayuna de esa manera. Ah, yo no desayuno, mi primer comida es el almuerzo, pero realmente el desayuno es importante para empezar el día con energía. El otro tema que me han preguntado mucho, entonces, es acerca de la suplementación. Resulta que hemos pensado equivocadamente que la salud o la medicina o la buena nutrición está metida en tarritos. Yo soy muy abanderada de lo natural, de que seamos siempre muy conscientes que entre más cosas naturales consumamos, pues nuestro cuerpo va a estar más sano. Hay momentos en los que los suplementos son necesarios, sí, pero los suplementos, así te digan que son naturales, no quiere decir que sean saludables. ¿Cómo así, Jenny? Sí, es que el hecho de que a ti te vendan un colágeno natural no tiene sentido. De todas maneras, es un químico, o sea, es un proceso. ¿Está indicado el colágeno en algún momento? Sí, algunos médicos mandan el colágeno en enfermedades reumatológicas como la artritis, el lupus o como enfermedades como la fibromialgia, la artrosis, para ayudar a recuperar un poquito el tejido de la articulación. Pero ya sabemos que la recuperación es mínima, que lo que hace el colágeno, por ejemplo, en el cuerpo no funciona tan bien como creemos. Entonces, muchas veces es mejor invertir en una mejor alimentación. Por ejemplo, el colágeno está en grandes cantidades en el pescado, en los mariscos, en todo lo que viene del mar, pero sobre todo está también en el huevo y en, por ejemplo, los caldos que son muy de nuestra tierra, como el caldo de gallina, como el caldo de costilla. En esos, por ejemplo, encontramos la misma cantidad de colágeno y no tenemos que introducir ningún químico. Hay momentos entonces en los que otro tipo de suplementos te pueden mandar. Por ejemplo, la proteína del gimnasio, por ejemplo, los aminoácidos, o están también el más importante porque tiene mucha evidencia científica y es la creatina. La creatina es un suplemento maravilloso porque mejora no solamente la fuerza de los músculos, sino que aumenta la resistencia de los mismos al hacer ejercicio de fuerza. Es decir, lo que hace la creatina es que tu músculo
que está un poquito debilucho o que tú quieres que crezca más rápido, pues va a tener más fuerza y más resistencia para hacer los ejercicios que tú estás haciendo. En algunos casos, la creatina también se puede recomendar en pacientes que no hacen actividad física, pero son pacientes muy puntuales y que sí debe ser ordenado por un médico. En pacientes, por ejemplo, que tienen situaciones como la fibromialgia, la artrosis o incluso a veces artritis, pero no se debe automedicar. La creatina entonces es uno de los mejores suplementos, pero tenemos que tener mucho cuidado con el daño renal, que algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero sí se ha visto. O sea, hasta ahora no hay un consenso que diga esta dosis de creatina es saludable, sino que sí se debe hacer por ciclos y preguntarle siempre a un experto en nutrición que te diga cuántos gramos de creatina, porque hay personas que toman 2, otras toman 3, otras toman 5. Eso depende también del nivel de actividad física. Los otros suplementos como las proteínas, que son suplementos de proteína, o sea, que aumentan el nivel de proteína en el día, o los aminoácidos, su función básicamente es ayudar a que los músculos se sostengan o crezcan más. O sea, es el alimento literal de ese músculo que tú fuiste a entrenar a un gimnasio. Pero no siempre son tan saludables, porque cuando vamos a mirar el suplemento, su tabla nutricional y sus ingredientes, no siempre tiene lo que nos venden. Importante, una buena proteína tiene por lo menos 20 gramos de proteína. Si tiene menos de 20 gramos es una proteína que no te aporta casi nada. Segundo, que dentro de su lista de ingredientes no tenga azúcar, sacarosa, dextrosa o que no tenga sucralosa ni otro tipo de azúcares. Maltodextrina, por ejemplo, es la que más contiene. Los aminoácidos como la glutamina son muy buenos también en procesos de vejez, de enfermedad, en los que nuestros papás, por ejemplo, pasaron hospitalizados varios días, varias semanas y necesitamos una recuperación más rápida de sus músculos para que se vuelvan a mover. En este caso, el aminoácido como la glutamina, por ejemplo, nos pueden ayudar a recuperar. Y ya en personas que hacen mucho ejercicio, que levantan pesas, que van 3 horas, 2 horas al día al gimnasio, sí se pueden utilizar los aminoácidos, pero nuevamente guiados, porque sí tenemos que hacer exámenes rutinarios de lo que es la función renal, cómo está funcionando el hígado. Y revisar también con la persona que te dirija la marca y los ingredientes que tienen tus aminoácidos. El resto de suplementos son vitaminas o características así como el magnesio, que se utiliza mucho en los últimos años. El magnesio tiene una gran acogida porque el magnesio mejora mucho el sistema nervioso central y mejora mucho el tema del sueño y la ansiedad. Pero el magnesio puede afectar el hígado en grandes cantidades. Entonces, si yo me tomo 800 miligramos de magnesio al día, estoy exagerando un poco. Tengo que consumir algo más moderado y hacerme pruebas de función del hígado por lo menos una vez al año, 2 veces al año para saber que no me esté afectando el hígado. Y si tienes una enfermedad diagnosticada, cualquiera que sea, tienes que preguntarle a tu médico si puedes utilizar el magnesio. La vitamina D es importantísima para nosotros. Casi todos tenemos deficiencia o insuficiencia de vitamina D, así que es como la que más recomendamos de manera libre. Que se tomen 2.000, 3.000 unidades de vitamina D diarias es muy bueno. Y si tú te estás preparando para la cirugía o el procedimiento, sí te recomiendo que la incluyas todos los días. Hay otras vitaminas D que vienen de 100.000 unidades, son muy buenas porque la tomas una vez al mes o cada 20 días más o menos y tienes como para el resto del mes. No la tienes que tomar todos los días, es más fácil de asimilar en el cuerpo. El resto de vitaminas sí o sí tienen que ser recomendadas, porque la mayoría de las mamás, por ejemplo, o de nosotros vamos a la farmacia, preguntamos por vitaminas y queremos tomar vitamina C para la gripa, vitamina E para la grasa, vitamina E para la cara, pero estas vitaminas tienen metabolismo hepático, tienen metabolismo renal, es decir, pueden afectar mucho también el tema de la desintoxicación de los órganos, entonces no podemos consumirlas de manera libre. Lo mismo pasa con el complejo B o lo que llaman pues la vitamina B12. El complejo B no se debe aplicar en todo el mundo, no se debe consumir siempre, sí se debe hacer en pacientes vegetarianos o veganos de manera obligatoria, porque no tienen de dónde más adquirir la vitamina B, porque esta se adquiere de la carne, del pollo, del pescado y del huevo. Esos son los suplementos más famosos ahora, los que más utilizan las personas. Yo les recomiendo que ojalá siempre pregunten para empezarlo a utilizar.